Hola queridos nacioneros, ¿cómo les va? Una alegría encontrarlos. Miren, tenemos muchísima información. Les voy a presentar primero el nombre de nuestro tema de hoy, a ver si lo tenemos. Los custodios. ¿Dónde están los custodios? Los custodios del pasado. ¡Ja! Viejos conocidos. ¿Cuántos años lleva esta gente en el lugar donde está? Pero antes, acá ven un mapita al lado mío. El mapita es de la República Argentina, nuestro querido país. Pero ¿qué nos va a contar hoy Camila Dolavllan con respecto al mapa de la Argentina? Cami. Una de las peores amenazas que tienen las fronteras de nuestro país, Cris, que no es solamente la frontera terrestre, que ya bastante hecha un colador está, sino también el tema avionetas. Hoy se estrelló una en Salta, se encontraron 140 kilos de droga y la avioneta justamente incinerada para tratar de tapar la evidencia. Te voy a contar qué está pasando con esto y por qué se está volviendo una de las amenazas más graves para nuestro país, por dónde entran, a dónde van, qué gobernadores deberían estar muy atentos a lo que sucede en sus territorios. Claro, y esto cuando falta la mitad de los juzgados con un juez designado y sobre todo preocupan los que faltan en zonas donde el narcotráfico tiene puntos calientes. Enseguida, el mapa de las avionetas narco en la República Argentina. Acá lo va a marcar Cami. Ahora sí se lo devuelvo al mapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. A ver, ¿por qué hablamos de custodios del pasado? Ahora lo voy a desarrollar. 21 millones, un poquito más, 21,100 millones de trabajadores en nuestro país. 8,8 millones están en la informalidad. Hay algo que no anda bien, ¿verdad? Sobre todo si esto lleva demasiado tiempo en estas condiciones y agravándose. Yo no los quiero marear con números, pero en la mitad de los años 80, a mediados de los años 80, había un poco más de 25% de trabajadores en la informalidad. Y ahora son casi la mitad. Y el número no deja de crecer con todo lo que esto significa. Hoy hablamos de un 43,2%. De estos trabajadores, de los 8,8 millones que están en la informalidad, el 60% son asalariados. Es decir, que sus empleadores no realizan los aportes de 5,5 millones de personas. Fíjense que cuando hablamos de aportes, no solo hablamos de obra social, sino que también hablamos de los aportes jubilatorios. Y todo nos lleva a un círculo que termina en parte de las causas de la quiebra del sistema previsional, ¿no? Porque todos estos asalariados no aportan al sistema previsional y un día también van a necesitar cobrar una jubilación y habrán pasado su vida sin esos aportes. Pero aparte, un trabajador que está en la informalidad, cuando tiene que negociar su salario, tiene condiciones más desventajosas precisamente por esa informalidad. Y todo es un círculo que se retroalimenta. Pero la cuestión no termina ahí. El último gobierno peronista, el de Alberto Fernández, tuvo una rara paradoja. Ustedes saben que el modelo sindical es el modelo peronista en esencia, ¿no? Y que en algún momento significó muchos adelantos y la conquista de derechos. Pero sin embargo, es un modelo que en el último gobierno que representa ese signo político, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tuvo la rara paradoja de contar con el 30% de los trabajadores registrados bajo la línea de pobreza. Y este contraste brutal de trabajadores pobres y de sindicalistas ricos. Bueno, la percepción es que el sindicalismo no está protegiendo los derechos de los trabajadores precisamente, sino sus privilegios. Cuando hablamos de casta, la casta sindical es la que más merece ser designada de esa manera. Miren este dato, la Argentina no crea trabajo formal desde hace una década. Entonces, algo está pasando. Si uno revisa los convenios colectivos, se va a dar cuenta de que muchos de ellos datan de hace medio siglo, del año 70 y pico, cuando no había computadoras, cuando no había teléfonos celulares, cuando no había internet, cuando no había aplicaciones que ya empezaron a revolucionar el mercado laboral,
cuando no había inteligencia artificial, que ahora encima amenaza con suplantar muchísimos puestos de trabajo. A ver, ya en la época del surgimiento de las aplicaciones, uno conversaba con alguno de los muchachos de Rappi o de cualquier mensajería y contaban las ventajas de no estar sindicalizados. Hubo de hecho muchos episodios de conflicto cuando algunos sindicatos buscaban que estos muchachos aceptaran ser parte de algún gremio y ellos decían, ¿pero para qué? Si me van a descontar dinero y yo, como estoy, manejo mis horarios, manejo el tiempo que trabajo y estoy mejor que si ellos me protegieran. Y ahí venía también la crisis de legitimidad, que significa no modernizarse, no adaptarse a los tiempos. Yo ni siquiera quiero usar la palabra modernización, porque ya me parece algo que ni siquiera tiene que ver con lo que estamos hablando, que es apenas adaptarse, ¿no?, a los tiempos. Pero claro, cuando uno piensa desde cuándo se adeuda una reforma laboral para adaptarse a los tiempos, tiene que volver al amanecer de la democracia, cuando los paros que le hicieron a Raúl Alfonsín fueron el marco también del fracaso de aquel intento de hacer una reforma que también en la ley bases terminó empantanada en tribunales laborales que están cooptados, una industria del juicio que es el terror, el pánico de las pymes. Y en ese contexto, lo que encontramos es el cóctel perfecto para que nadie quiera contratar en blanco. Porque todo esto que yo les acabo de sintetizar, todo este combo, hace que sea demasiado caro. El otro día les mostrábamos a ustedes los aportes obligatorios extra que tiene cada recibo de sueldo, ¿no? Y cómo hay de todo, incluso categorías que se suplantan. Y todo eso que suma el costo laboral se suma al desaliento para contratar, que significa un juicio que eventualmente te pueda fundir, como le pasa a un montón de pymes, que son ni más ni menos que las que podrían contratar gente porque la necesitan, pero al mismo tiempo tienen terror de que un juicio laboral termina implicando que lisa y llanamente se fundan. Entonces, ¿por qué quienes dicen ser los defensores de los derechos laborales, los popes sindicalistas, no quieren cambiar? Bueno, no quieren cambiar porque en realidad están protegiendo sus propios privilegios. Si no, no se explica que estén hace tanto tiempo y que sean millonarios como lo son de trabajadores pobres o de cada vez más trabajadores que directamente están en el desierto de la informalidad. ¿Quién piensa en esos trabajadores? Bueno, la noticia de esta tarde es que la CGT, que se preparaba probablemente para un triunfo peronista, y ¿por qué no? Porque recordemos que hay gremios de los más aguerridos que hablaban de que era lícito, como ATE, que era lícito salir a la calle para tratar de tirar al gobierno. Se preparaban seguramente para otro contexto, un contexto donde el peronismo ganara las elecciones, el kirchnerismo ganara las elecciones, pero no fue así. Y hoy estamos hablando de chances importantes de que haya una reforma laboral. Ustedes fíjense, hoy la CGT eligió su nuevo triunvirato, que ahora nos va a contar de la pelea por las cajas y de la interna que hay en la CGT. Pero yo diría que los verdaderos dueños del sindicalismo argentino se metieron tras las bambalinas y mandaron a los alfiles para tratar de no quedar ellos en ese escenario donde va a pasar lo que esta máquina de impedir trató de evitar a lo largo de los 40 años de democracia, porque en definitiva son los custodios del pasado. Ahora déjenme mostrarles una foto. Se van a acordar bien. Pablo Moyano, haciendo el dedito
de Facu en un palco del Congreso de la Nación. Pobre Congreso, ¿no? Esto pasaba cuando celebraban que Massa, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial, hubiera logrado que en el Congreso se eliminara el impuesto a las ganancias para los más altos salarios. Era un beneficio para 800.000 asalariados en blanco. A eso se restringía, en ese caso, la protección sindical. A los que más cobran, a los que estaban más arriba de la pirámide, probablemente a muchos camioneros que representaba Pablo Moyano, cada vez lograban cosas para un círculo más chiquito. Pero no es lo que les quiero mostrar de esta foto donde vemos el alarde, la violencia y el insulto en un palco del Congreso. ¿Saben quién es este señor? El que lo acompaña a Pablo Moyano. Uno de los nuevos triunviros de la CGT. ¿Son el cambio? ¿En serio que son el cambio? ¿Qué quiero decir? Son los que quieren cambiar para que nada cambie. Son los custodios del pasado. Facundo Chávez, contanos quiénes son los nuevos popes sindicales que tal vez tengan que, digo yo, rendirse a una reforma laboral, pero que probablemente no representan ningún cambio de lo que ya conocemos, sino una situación que ya no tienen el poder para evitar por el desprestigio y porque cada vez que ellos marchan, en vez de prestarles atención la sociedad, le suben los números a Javier Milei. Es así, Cristina Kirchner. Cristina, no me confundas. Sí, me quedé con la anterior de... Yo estoy libre. De la pensión de Cristina. Si vos te fijas en la foto, recién estaba mostrando a Jorge Sola, que estaba... Nos van a hacer un corte con esto. Sí, nos van a hacer un corte. En las redes. Está en el medio. ¿Puedo mostrar que no tengo tobillera? ¿Puedes mostrar por lo menos, a ver? No soy Cristina. Ahí está. Lo mostrabas recién. Sí, pero bueno, no la otra. Ahí está. Mostrabas recién ese palco con Jorge Sola, sindicato del seguro. Un hombre de los gordos, básicamente, de los que manejan la CGT, que va a ser uno de los 3 secretarios generales que va a tener la CGT. La CGT hoy vivió un momento de zozobra, de mucha tensión, y efectivamente la CGT, lejos de estar unida, está partida en 1000 pedazos. Está Jorge Sola, como mostrábamos recién, del sindicato del seguro, que responde a los gordos. Está también Cristian Jerónimo, que si se quiere es la única cara nueva que aparece ahí está, Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, una persona que responde a Gerardo Martínez, y Octavio Argüello, que es del sindicato de camioneros de Pasado Barrendero, de Pasado Recolector de Residuos, un hombre que es clave en el entorno de Hugo Moyano. O sea que si nosotros hiciéramos una línea de origen, tendríamos que tanto Octavio Argüello como Jorge Sola son hombres de Moyano. No, Jorge Sola es un hombre de los gordos. De los gordos. De los gordos. Cuando hablo de los gordos hablo de Andrés Rodríguez, de José Luis Lingeri, de Armando Cavalieri. Las terminales de Jorge Sola son esas. Bien. O sea, estaba con Pablito Moyano el Salvaje ahí porque comulgaba con lo que estaba ocurriendo. Es que en esa época todavía Jorge Sola tenía buena relación con Hugo Moyano. Claro, las cosas cambian. Las cosas cambian, pero no tanto, ¿eh? Sí. Después, la nueva cara de la CGT es Cristian Jerónimo, sindicalista del vidrio, una persona que tiene por ahí una mirada distinta, una mirada un poco más moderna, 41 años tiene, joven, una personalidad nueva que viene a reflejar un poco la imagen de personas con abdomen prominente, de muchos años, que marcan un poco el derrotero de la CGT, pero que tiene una terminal muy clara, que es Gerardo Martínez. Yo te digo que lo que cambió hoy es que no cambió nada en la CGT, porque los fierros los siguen teniendo los mismos de siempre. Claro, a eso me refería. Cuando te decía recién de Jorge Sola, que responde a Lingeri y a Andrés Rodríguez, te estoy hablando de
un poco lo que presentabas en el principio, que es la pelea por las cajas, porque tanto Sola como Jerónimo como Argüello ya dan por descontado que la reforma laboral es casi inevitable. Es un hecho. Es inevitable, porque va a depender no tanto de la presión que puedan hacer en la calle o de la presión que puedan hacer en el Congreso, sino que va a depender de la presión y de la decisión que puedan tener los senadores, los gobernadores respecto a los diputados y los senadores que van a tener en el Congreso, además de el número importante que va a tener el presidente Javier Milei en las dos cámaras. La CGT sabe que la reforma laboral es inevitable y por eso te decía que la prioridad va a ser proteger las cajas. Y cuando te hablo de las cajas, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de algo que mencionabas vos recién y que lo presentaste en un informe espectacular de la semana pasada con Cacase, con el funcionario del Ministerio de Desregulación, que mostró con tablas muy concretas cuánta plata le sacan los sindicalistas por aportes solidarios, que son de prepo, en los sueldos, por las cuotas sindicales y también por lo que terminan captándole a los trabajadores por el tema de los aumentos que consiguen. Permitime recordar los valores, porque por año de estos aportes de prepo, comillas, solidarios, se van en total 1.300 millones de dólares del bolsillo de los trabajadores. Pero cuando hablamos de tu bolsillo, porque el número grande puede ser una cifra impactante, pero no lo sentís tan cerca, cuando hablamos del promedio de lo que se va de tu bolsillo, hablamos de un monto que puede llegar a 1.300.000 pesos por año, que se va de tu salario en forma obligatoria, no solidaria, porque te lo sacan de prepo, al bolsillo de los sindicalistas por cajas que se inventan a la par de los aportes sociales tradicionales. Facu, sí. Déjame que te agregue lo último. Cierre de esto y vamos al otro tema. Dale. El último punto importante por lo cual va a pelear la CGT, que es la caja más grande, incluso que la que estabas mencionando recién, es las obras sociales. La plata de las obras sociales que financian mucha de la actividad sindical. No cambió quien maneja en la CGT ese área, que es José Luis Lingeri, y no cambió tampoco quien maneja toda la cuestión de las capacitaciones y de los aportes obligatorios. Sabés, Facu, bueno, vos lo sabés, pero a la gente le cuento, el gobierno todavía guarda bajo 7 llaves el proyecto con el que va a ir a las sesiones extraordinarias que ya están confirmadas, donde este tema, después del presupuesto, es el primero que está en la línea de largada, la reforma laboral, que tiene hoy un consenso que ya es inevitable para los popes del sindicalismo, que aparte, cuando deciden hacer alguna marcha o algún paro, yo el otro día me reía porque decían, no tenemos planes en lo inmediato de hacer ningún paro general. Y sí, si hacen un paro, me parece que solamente ofenden a la sociedad, porque la sociedad ya sabe con qué niveles parasitarios del esfuerzo de los que trabajan, acciona el sindicalismo. Y me hago cargo de lo que digo, perfectamente cargo. De este tema pasamos a las escenas que hoy ganaron la atención en la Casa Rosada. Hoy asumió Manuel Adorni como jefe de gabinete de ministros. Pero en la nutrida audiencia acá se ve el abrazo del presidente con un hombre que goza de la confianza tanto de Javier Milei como de Karina Milei, que los conoce desde antes que se largaran a la arena política. En la nutrida concurrencia de este ascenso, del ascenso de Manuel Adorni a la jefatura de ministros, llamó mucho la atención otra presencia, la presencia de otro hombre muy importante en el gobierno, en la Casa Rosada. De hecho, allí tiene sus oficinas, Santiago Caputo. Acá se daba un larguísimo abrazo de nuevo con el presidente de la Nación, pero no solamente con él, que le dé un abrazo todavía más largo que el del otro día. Tal vez Milei ya sabe que los cronometramos a los abrazos, hoy fueron más de 8 segundos. Hablaron un ratito, después
se dio un abrazo con Manuel Adorni, que acá en este abrazo había mucha tensión. Ahí está el abrazo con Manuel Adorni, porque durante todas estas semanas sonaba fuerte el nombre de Caputo para ocupar el lugar que finalmente está ocupando Manuel Adorni. Que claro, tuvo que ver probablemente con el resultado de las elecciones, ¿no? Sonriente, Santiago Caputo. También se lo vio conversando con Lule Menem, con un hombre de íntima confianza de Karina Milei. Acá están conversando, muy tranquilos. ¿Y por qué esta imagen es relevante? Porque acá está la interna. Ahí había una corriente eléctrica de interna entre los Menem y Caputo. Y luego, otra escena que llama muchísimo la atención es la escena donde se saluda Santiago Caputo con Karina Milei. La vamos a escuchar a la escena. Mirá esto. Sol, le dice, él se pone los anteojos de sol y luego se los vuelve a sacar, ¿no? Mirá esto. Ahí está, esa era Silvia Mercado que los toma. Bueno, se pone los anteojos, o mejor me los saco. Yo la verdad, digo, ¿cómo le ponemos a esta escena? Y a la escena total, también a lo que tiene que ver con la elección de Manuel Adorni como jefe de gabinete de ministros, le llamo la operación contención, no de Santiago Caputo, que va a seguir siendo el estratega preferido y elegido por el presidente, que lo considera una persona de inteligencia superior, sino la operación contención de la interna, que sí está representada por Karina Milei y por Santiago Caputo, ¿no? Y acá es interesante porque ayer, creo que por primera vez, alguien del gobierno explicó con todas las letras. No sé si vos sentís lo mismo, Facundo. Creo que la explicación que dio Patricia Bullrich de cómo va a funcionar el gobierno fue la primera explicación clara, luego de semanas de rumores, de cómo iba a funcionar el gobierno a partir de ahora. Nos lo dijo acá, en Siempre Más. Totalmente. Bueno, ahora, digamos, orden y disciplina. ¿Cómo queda el rol, la reconfiguración del rol, por ejemplo, de Santiago Caputo? Bueno, eso él queda como asesor personalísimo del presidente de la Nación, con una relación muy especial con el presidente de la Nación. Y imagino, porque todavía no pude hablar con él personalmente, a cargo de todo lo que es la estrategia del gobierno. Pero creo que acá, digamos, el nuevo ministro del Interior, el jefe de gabinete coordinando el gabinete, el nuevo ministro del Interior coordinando los ejes políticos del Ejecutivo, Karina Milei como secretaria general ordenando lo que es la fuerza política que hoy ha tomado una dimensión muy grande, y luego los que vamos a estar definiendo construir estas mayorías en diputados y en senadores. Bueno, orden y disciplina, dijo Patricia Bullrich. Y me voy a quedar con lo que ella explicaba sobre el jefe de gabinete. ¿Qué es lo que le toca ahora a Manuel Adorni? Ser el único reporte del gabinete. Antes pasaba que en el gabinete había como varios reportes al mismo tiempo, y ahí es donde la interna entre Karina Milei, Santiago Caputo, recientemente Guillermo Francos, generaba un montón de superposiciones y cortocircuitos y pujas. Este esquema que está poniendo en la mesa el gobierno intenta contener las internas. Pero ahora Facundo Chávez nos va a dar información exclusiva de algo más que va a seguir funcionando para que este orden y disciplina genere de verdad un funcionamiento del gobierno que no termine extenuado por sus propias peleas internas. Facundo. Es muy elocuente el lenguaje corporal de Patricia Bullrich cuando hace el movimiento diciendo que acá viene la verticalidad. Antes teníamos un triángulo, pero Patricia Bullrich lo aclaró desde lo corporal. ¿Cuál es la nueva morfología que va a tener? Tenés razón. Ponelo de nuevo, a ver, mostrá esa parte. En el inicio, fíjate a ver, cómo... ponelo de nuevo.
digamos, orden Clarito. y ¿Cómo disciplina. queda el rol, la reconfiguración del rol, por ejemplo? Bueno, ahora Antes, Qué bien, antes notaste. teníamos un desorden, ahora es Así. vertical. ¿Vertical dónde? Vertical, primero, Javier Milei. Vos decís Manuel Adorni, coincido. Ahora, a Karina Milei, ¿dónde la ponemos? ¿Más abajo o más arriba? ¿Querés que te diga? Hoy me preguntaban eso, porque algunos dicen, ¿es otro doble comando? ¿Es un poder bifronte? Yo creo que Karina Milei es una extensión de Milei, porque es una Exactamente. persona que protege a su hermano, pero no expresa un poder que le haga competencia a su hermano. Me parece que acá está el Exacto. punto. Es la misma persona. Digamos, no podemos escindirlo Exacto. y ponerlo en un espacio diferente. Pero lo que te quería contar es el tema de la mesa política. Que la mesa política se estrenó con lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados en la sesión del presupuesto. Ah, mirá. En la sesión de la Comisión de Presupuesto, donde efectivamente el gobierno pudo imponer su dictamen con doble firma, pero ahí actuaron claramente 4 protagonistas principales de lo que va a ser la mesa política. Habíamos hablado la semana pasada que Patricia Bullrich iba a tener un rol importante que no solamente se limita al Senado, sino que también a la definición de la política. Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli es la mesa política para el área del Congreso. Con el Congreso, la mesa política va a estar integrada de ese modo para resolver lo que viene por delante, que es la aprobación primero del presupuesto, importantísimo. Recordemos que ayer se firmó un dictamen de comisión de un presupuesto Inimaginable. pero que va a cambiar completamente. Claro, pero Porque nadie, a ver, si hacíamos apuestas hace 2 semanas de si Imposible. iba a haber dictamen, imposible. ni ahí. Imposible. Yo hoy hablé con Bertie Venegas Lynch, Sí. ¿no? De esto que pasó ayer. Sí. Y la verdad que él reconocía que esto realmente fue una victoria, porque vos fíjate que ni siquiera cambió todavía la composición del Congreso. Exacto. Es la señal de un triunfo político cuando todavía no está la nueva conformación. Y no es la única. Y no, exactamente. Porque también el kirchnerismo en el Senado Exacto. desistió de poner esos 90 días de plazo para los DNUs, pero no porque se abuenaron, diría yo, sino porque saben que el presidente lo puede vetar y que va a tener número con la nueva composición del Congreso para resistir ese veto. De manera que estamos ya ante los efectos adelantados de la nueva composición del Congreso. 100% de acuerdo. Ahora, el Senado va a tener poco margen para poder aprobar incluso lo que vino de la Cámara de Diputados. Es un proyecto que va a terminar desactivado, porque lo que se necesita es que el Senado termine de aprobar eso que vino modificado de diputados, y hay que sentar a los 37 senadores para que arranque la sesión. Y esos 37 senadores ya no están, Cristina. No. Ya no están. No. Ahora, la mesa política, donde tiene un lugar relevante Patricia Bullrich, donde tiene un lugar relevante Karina Milei y Martín Menem en el ámbito legislativo, también hay una mesa política donde también interviene Manuel Adorni para la negociación con los gobernadores, donde Santilli va a ejercer un rol de pivot en ambos lugares, en el Congreso y en la conversación con los gobernadores. Hay ya inicio de conversaciones e incluso se habla de una nueva convocatoria a gobernadores aliados, por supuesto que excluyendo La a los semana que viene. kirchneristas. Bueno, es que Para la ahí semana está que viene. la llave del acuerdo, se llama cajas jubilatorias, dinero para obras y todo lo que los gobernadores ya venían planteando. Ahora, para sintetizar y concluir, recién te hablábamos de los custodios del pasado, que llegan en el momento de mayor debilidad del peronismo y de descrédito del sindicalismo como vehículo de real protección para los trabajadores. Pero al mismo tiempo llegan en un contexto donde la necesidad de una modernización laboral ya está pedida a los gritos por los principales creadores de trabajo y de manifiesto en los números que ofrece el mercado laboral. Entonces, los custodios del pasado están en su peor momento, pero no son
los adversarios para mí más importantes a vencer por el gobierno. Ni ellos ni el kirchnerismo que quedó aislado. El principal adversario, quizás remontándonos a cierta filosofía oriental que dice que el principal adversario es uno mismo, creo que en este caso el gobierno, que tiene una oportunidad como nunca ha tenido otro gobierno a lo largo de la democracia para sacar una reforma laboral, el principal adversario son sus internas. Es decir, que es imprescindible que eso realmente se termine con este nuevo esquema de poder para dar paso al reformismo que está en las aspiraciones del presidente. No sé si tenemos alguna señal de lo que está pasando en Miami. ¿Vos me avisás? Dale, porque Milei está ya preparándose para su llegada a los Estados Unidos, donde mañana va a compartir foro con Donald Trump, con Lionel Messi, donde hoy María Corina Machado habló desde Venezuela casi con la certeza de que algo es inminente en ese país. Y el presidente, cuando vuelva de una gira que termina con la asunción del nuevo presidente de Bolivia, se va a abocar con un solo objetivo a lo que va a pasar en diciembre, a la reforma laboral, a la reforma impositiva y quizás un poco antes al acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pero ahora me voy a la mesa, me voy a la mesa.